Muchas gracias por esta amable invitación para dar esta plática. Voy a hacer una presentación que representa un complemento a la del Dr. Ewings. Él habló del ambiente construido con relevancia de la actividad física y el entorno. Yo voy a empezar con el ambiente alimentario como uno de los componentes de un ambiente construido. Y la diferencia de mi plática es que dedicaré toda mi atención a qué es lo que podemos hacer para modificar el ambiente alimentario para disminuir el riesgo de obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas relacionadas. Voy a hablar de la modificación del ambiente alimentario, del entorno alimentario. Voy a presentar una serie de estudios que hemos llevado a cabo en la ciudad de Baltimore para modificar el ambiente alimentario. Estudios trabajando con tiendas de alimentos pequeñas, con alimentos preparados y estudios que combinan intervenciones a múltiples niveles y a múltiples componentes dentro de la ciudad. Y terminaré con un resumen y las lecciones que aprendimos. Voy a mostrarles cómo funciona esto. Esta es investigación académica aplicada vinculada con las políticas en la ciudad de Baltimore. No voy a entrar en todos los detalles de estas diapositivas, pero quiero decir algo que todos ustedes saben muy bien. Muchos estudios en las últimas décadas han mostrado asociaciones entre el ambiente alimentario y la obesidad. Está muy claro que los aspectos y componentes del ambiente alimentario determinan las tasas y los niveles de obesidad. Las características del ambiente alimentario son cruciales. La presencia de supermercados, tiendas de abarrotes, fuentes de productos frescos, todo esto es protector. En esos entornos tenemos menores tasas de obesidad. En entornos donde está uno muy cerca a los supermercados, uno tiene menores tasas de obesidad. Por otro lado, si uno vive en un entorno que no cuenta con un supermercado, que tiene muchas tiendas pequeñas de alimentos, restaurantes o restaurantes de comida rápida, esto se asocia con mayor riesgo de obesidad y enfermedades crónicas asociadas. Parte de la razón de esto es que los alimentos disponibles dentro de estos entornos son limitados, tienden a ser densos energéticamente y hay pocos alimentos que, independientemente de la definición que utilicemos, podrían considerarse como alimentos saludables. ¿Cómo podemos cambiar el entorno alimentario? Quisiera dar un panorama general de las principales estrategias que hemos considerado. Algunas hemos usado y otras no. Un enfoque muy importante es modificar el acceso a los alimentos dentro del entorno de tiendas al menudeo y alimentos preparados, disminuyendo la disponibilidad de alimentos no saludables, trabajando con quienes producen los alimentos para que haya menos alimentos no saludables disponibles, o aumentando la disponibilidad de alimentos saludables, particularmente en tiendas pequeñas, donde generalmente no están. Hemos modificado la ubicación de los alimentos en las tiendas para que los más saludables estén más cerca y los menos saludables estén atrás. Hemos hablado de la renovación de las tiendas para quienes no tengan productos frescos, los coloquen cerca y tengan unidades de refrigeración para estos productos para que estén más accesibles, y la manipulación de los precios. Probablemente que los alimentos más saludables sean más económicos, y esto se contrarresta con que los alimentos menos saludables sean más caros. Otros enfoques ya conocen, por ejemplo, modificar el acceso a los alimentos dentro del vecindario, por ejemplo, construyendo nuevos supermercados. Han oído hablar de lo que se ha hecho en Filadelfia con iniciativas de financiamiento, trabajando en áreas de Estados Unidos para que haya supermercados, para que las cadenas puedan construir ahí supermercados en áreas que no cuentan con ellos actualmente. Hemos considerado desarrollar, por ejemplo, los mercados para los campesinos, mejorar el transporte para que la gente tenga acceso a estas fuentes de alimentos. Hay otro enfoque con el cual la gente no está de acuerdo cuando hablo de métodos para cambiar el entorno alimentario. Es cambiar el entorno donde se proporciona información. Hemos trabajado mucho con promociones en el punto de adquisición. Estar en contacto con la gente en el momento en que van a tomar la decisión de qué van a comer en ese momento, qué van a cenar o cuando van a hacer la compra de la semana. Es un lugar más pertinente donde se puede transmitir la información y la educación, a diferencia de un contexto clínico
o una sesión de consejo que llevaría horas o días de distancia de cuando se toma la decisión. Otros enfoques de los que ya hemos oído hablar, por ejemplo, el establecer estándares para las tienditas para que tengan una cierta cantidad de alimentos básicos, para que tengan alguna política relacionada con estos alimentos, y me gustaría conocer el impacto. Por ejemplo, el etiquetar los menús en los restaurantes sobre si hay que poner el número de calorías o información de los platillos en el menú. Baltimore se está sometiendo a una rezonificación, definiendo qué se puede construir dónde. Potencialmente es una muy buena herramienta para modificar el entorno alimentario. Por ejemplo, que no haya una tiendita a un cuarto de milla del supermercado. Se han hecho trabajos y no hemos llegado tan lejos como en México, implementando impuestos a las bebidas azucaradas, y esta sería también otra posibilidad. Otra cosa que quisiera enfatizar es que no creo que ninguno de estos enfoques o modelos por sí solo pueda detener la epidemia de obesidad. Creo que tenemos que considerar que la obesidad es un problema que tiene múltiples orígenes. Hay muchas cosas que están ocurriendo, y únicamente trabajando en múltiples entornos e instituciones al mismo tiempo, con políticas, educación y todas las herramientas a nuestra disposición, podemos tener el tipo de impacto que queremos tener. Podemos pensar en una estrategia para trabajar en el ambiente alimentario, por ejemplo, integrando intervenciones en las tiendas, en los restaurantes, en las escuelas y en el sitio de trabajo. Hay otros enfoques que podemos considerar, por ejemplo, la distribución de alimentos dentro de Estados Unidos y otros contextos. Esto es parte de una red. Tenemos fabricantes, distribuidores al mayoreo, productores y vendedores al menudeo. Podemos trabajar para optimizar la ubicación de los alimentos dentro de este sistema, o la asignación de alimentos, para que modifique rápidamente, más fácilmente, el nivel del menudeo. También mejorar la producción local, llevando verduras frescas a las comunidades, trabajar con los fabricantes, modificando el contenido nutrimental de los alimentos, o modificar los empaques de los alimentos para que la gente pueda tomar decisiones más saludables. Quiero hablarles acerca de algunas de las maneras en que hemos utilizado algunas de estas estrategias en la ciudad de Baltimore, lo que ha funcionado y lo que no. Tenemos el mapa de Estados Unidos. Baltimore está en la costa este, a 40 minutos al norte de la ciudad de Washington. De lado derecho tienen el mapa de la ciudad, que no es muy grande en comparación con la Ciudad de México. Es una quinta parte o como una 25ª parte de la Ciudad de México. Las áreas marcadas en rosa son desiertos de alimentos. Deben saber ustedes que este término son áreas donde viven poblaciones de bajos ingresos que no cuentan con un supermercado en un cierto rango de distancia. Esto se define de manera diferente en los diferentes estudios, pero media milla o una milla en general. Algo que tenemos en abundancia en los desiertos de alimentos en Baltimore son las tienditas de la esquina. Las tiendas de la esquina son ubicuas en Baltimore, al igual que en muchos centros urbanos de todo Estados Unidos. Y quizás sea un concepto importante en la Ciudad de México, quizás tengan alguna variación. Si los coloco a ustedes en alguna de las áreas rosa en Baltimore y les pidiera que caminaran en cualquier dirección, a una cuadra de distancia, en cualquier dirección, encontrarían una tiendita como estas, que son la fuente de alimentos más común. Una de las cosas que hicimos fue desarrollar un estudio para intervenir trabajando con tiendas de la esquina pequeñas de Baltimore. La parte oriental de Baltimore en verde sería el área de la intervención, la parte occidental en azul es el comparativo. Seleccionamos una submuestra de tiendas de 6 a 7 tiendas o supermercados y tuvimos una muestra de consumidores que medimos pre y post intervención. Trabajamos con los dueños de las tiendas para alentarlos para que almacenaran alimentos saludables en la tienda. Fue durante 5 fases la introducción, como en un lapso de 2 meses. Introdujimos de 1 o 3 nuevos alimentos en cada fase. En inglés tenemos la expresión que se llama low hanging fruit, que es el fruto que está más cercano, que cuelga en el árbol más cerca, es cuando elige uno la opción más fácil. En este caso, lo más fácil no era una fruta, sino en este caso eran alimentos con una vida larga de anaquel.
La fruta es perecedero, tiene una vida de anaquel corta, por lo tanto no quisimos pedir a las tiendas que los tuvieran porque son perecederos. Les dimos materiales promocionales, guías para el almacenamiento y una pequeña tarjeta de incentivos que pudieran para poder comprar de los mayoristas estos alimentos. Preparamos muchos materiales porque es un problema de oferta y demanda. No podemos esperar que las tienditas aumenten su abasto si piensan que nadie lo va a comprar. No le podemos pedir a los consumidores que pidan estos alimentos si no hay abasto. Tuvimos que negociar entre estos dos puntos de vista. Le dijimos a los dueños de las tiendas, por favor, si usted tiene en su abasto, en existencia estos productos, nosotros le prometemos que aumentará la demanda. Tuvimos sesiones interactivas en las tiendas, por ejemplo, prueba de alimentos o degustación, porque hay una cierta neofobia que se asocia con el consumo de alimentos nuevos. Esos son los resultados del estudio que se terminó hace casi una década. Vimos un aumento en el abasto de alimentos saludables del punto basal a después de la intervención. Fue mayor en el grupo de la intervención que en el grupo comparativo. También vimos que esta cadena o el impacto en el abasto de alimentos saludables se mantuvo 6 meses post-intervención. También vimos las ventas de estos alimentos y vemos que las ventas de alimentos saludables inmediatamente después de la intervención aumentó significativamente, al igual que la venta de los alimentos 6 meses después de haber terminado el programa. Fue un primer resultado inicial. Vimos los resultados en los consumidores. Hubo impacto al nivel del consumidor, un impacto en la mejoría de los métodos de preparación de los alimentos y de la adquisición de alimentos, de los alimentos que nosotros promovíamos. Este trabajo fue adoptado por la Oficina de Planeación de la Ciudad de Baltimore. Esto alimentó a un proceso que consistió en el desarrollo de una serie de recomendaciones para poder mejorar el ambiente alimentario de la ciudad. En 2009, el alcalde nombró al primer director de política alimentaria, Hallie Freshcutt, y solo 15 ciudades de Estados Unidos en este momento tienen directores de política alimentaria. Esto representa algo muy bueno, es notable. Se creó un comité asesor de políticas alimentarias y empezaron a hacer recomendaciones que surgieron del trabajo inicial que hicimos nosotros con las tiendas de Baltimore. Algo que está ocurriendo ahora es que el Departamento de Salud de la ciudad recibió una subvención. Bueno, lo importante es que decidieron hacer un estudio con tiendas de la esquina dentro de la ciudad de Baltimore y lo están haciendo con muchos de los enfoques y materiales que nosotros desarrollamos. Les pedí que caminaran por las calles de Baltimore en las áreas marcadas en rosa y a una cuadra se encontraron con la tienda de la esquina. Seguramente enfrente hubieran visto un restaurante con comida para llevar. Modificar el entorno alimentario es algo muy importante en la ciudad de Baltimore. Hicimos estudios sobre dietas y rastreamos la fuente de la dieta en la población afroamericana de bajos ingresos de la ciudad. Más del 50% de las calorías venían de alimentos preparados. Es muy bueno pensar que vamos a lograr que la gente cocine en casa, pero hay mucha gente que come fuera de casa. Esta no es una tendencia que sea distinta a lo que ocurre en el resto de Estados Unidos. Los estadounidenses gastan la mitad de sus dólares que gastan en alimentos comiendo fuera de casa. Consumen alimentos de comida rápida, restaurantes que tienen comida para llevar, que venden alimentos densos en calorías con alto contenido de grasa, lo cual se traduce en aumento del índice de masa corporal y del peso. En las áreas rosas de la ciudad de Baltimore, si documentáramos las diferentes fuentes de alimentos preparados, generalmente provienen de restaurantes que venden comida para llevar. Pocos de ellos son McDonald's o Burger King o Kentucky Fried Chicken. Fue lógico pensar, cuando menos en este contexto, trabajar con los restaurantes de comida para llevar. Si vemos estos restaurantes de comida para llevar o carry-outs, hay un paralelo con la situación de las tiendas de la esquina. En las tiendas de la esquina
Una cuarta parte de ellas tienen esta ventana giratoria, por lo que no puede uno ver o tocar los alimentos. Uno pide lo que quiere y se lo entregan. Lo mismo ocurre en los restaurantes de comida para llevar. Abajo a la derecha vemos la cocina de estos restaurantes que utilizan principalmente la freidora. Casi todo es frito. Tratamos de desarrollar y tener un programa piloto trabajando con los restaurantes de comida para llevar. Hicimos investigación para llevar a cabo el programa, desarrollamos estrategias de intervención y queríamos evaluar el programa. Este es el diseño del estudio. 4 de los restaurantes seleccionamos 4. Un grupo con 2 intervenciones y otro grupo comparativo. Un restaurante con dueños estadounidenses, otros por diferentes grupos étnicos. En cada grupo seleccionamos 2 restaurantes de comida para llevar, 2 de Estados Unidos y 2 de extranjeros. Estas son las fases de intervención. El objetivo era crear una relación con ellos. Vimos los menús anunciados, las etiquetas del menú en la primera fase. Después introdujimos bebidas y guarniciones saludables. Vean ustedes que la mayoría de los restaurantes de comida para llevar tenían menús o letreros de muy baja calidad y se resistieron mucho a la idea de lo que ponían en su menú, pero estuvieron abiertos a la modificación del aspecto de sus menús porque tampoco les gustaban a ellos. Rediseñamos los menús en colaboración con ellos. Y esto realmente nos permitió crear una buena relación de confianza con ellos. Aquí tenemos un acercamiento del menú. Pusimos una hoja verde como símbolo de alimentos saludables. Pregúntenme por qué, pero no sé si en México significa lo mismo. El logo de una hoja verde significa o representaba la frescura de los alimentos saludables. En la columna inferior derecha vemos que los alimentos seleccionados saludables, hechos a base de verduras o vegetarianos, y también los destacamos. En la segunda fase promovimos guarniciones saludables y bebidas saludables, introdujimos algunas nuevas, y la razón por la que logramos que tuvieran abasto de todo esto fue por la primera fase. Creamos una relación de confianza con ellos después de trabajar durante un par de meses. En la tercera fase trabajamos con ellos para mejorar los métodos de preparación de alimentos, les proporcionamos parrillas muy económicas para que pudieran preparar pollo a la parrilla que no tuvieran que freír, y también vimos que podían reducir el precio de los alimentos combinados o de los combos en $2.50 sin compensación nuestra. Pienso que ellos no lo hubieran hecho sin la relación de confianza que construimos inicialmente. ¿Cómo evaluamos este programa? Una manera en que se lleva a cabo este trabajo es con los fabulosos alumnos de doctorado. Quiero reconocer a la doctora Lee, quien hizo esto como parte de su tesis. Les proporcionamos a estos alumnos materiales para que recabaran los recibos cada vez que vendían algo. 186,000 recibos, la mitad de ellos estaban en coreano. Por lo tanto, pensarían ustedes que Sun Ji Lee podía entender los recibos. Estos son algunos de los resultados. En naranja tenemos el grupo comparativo y en morado tenemos los restaurantes de comida para llevar que participaron y donde hicimos la intervención. Vemos quienes participaron en la venta de alimentos saludables. Esto fue al primero. No en la primera etapa, porque ahí solo modificamos los menús y los letreros, solo en la segunda etapa los modificamos. Nos decían, bueno, inicialmente vendimos una sola ensalada a la semana, una guarnición saludable a la semana, y ahora vendemos mucho más. Ven ustedes que hubo un aumento en el mantenimiento del cambio significativo que logramos en la segunda etapa en términos de venta de comidas saludables a partir del nivel basal, y todo se asocia con cada una de las fases de la intervención. Esa es la relación entre productos más saludables comparados con menos saludables. No hubo una diferencia significativa entre los dos grupos al final de la primera fase, pero sí después de la segunda y la tercera fases.
Esta diapositiva nos muestra los ingresos brutos. Tuvimos todas las ventas y quisimos ver cuál era el cambio de las ventas basales después de la primera fase, de la segunda y de la tercera fase, los ingresos totales en cada tienda. Los triángulos representan las tiendas donde hicimos la intervención, los cuadrados, los comparativos, y vemos que los ingresos totales en las tiendas de la intervención aumentaron significativamente en comparación con los restaurantes de comida para llevar comparativos. Este es el tipo de información que hay que darles para poder convencer a quienes participen, esto es, además de los nutriólogos, de que esto vale la pena y vale la pena de mantenerlo. Hay que convencer a todas las partes participantes, a institucionales y en este caso a los dueños de los restaurantes. Este es el impacto de la frecuencia de la intervención sobre la frecuencia de la compra de alimentos saludables. En términos de políticas, me dio mucho gusto saber que la Oficina de Planeación de la Ciudad adoptó el programa de restaurantes de comida para llevar saludables y están instrumentando este programa en los 6 mercados públicos que hay en la ciudad de Baltimore. Lo siguiente, lo que tenemos que pensar en la combinación de estos enfoques. No únicamente trabajar con las tienditas o los restaurantes de comida para llevar, sino trabajar en múltiples entornos para tener un efecto multiplicador. Hicimos un pequeño estudio piloto en comunidades para niños tratando de modificar el entorno alimentario dentro de y alrededor de los centros recreativos de Baltimore. Esto incluyó muchas de las estrategias que utilizamos con las tiendas de la esquina y los restaurantes de comida para llevar, aumentando la disponibilidad, los letreros. Agregamos componentes como el de educación de pares, clases de cocina para los niños e hicimos entrenamiento para el personal de los centros recreativos. Ni yo ni los miembros de mi equipo podíamos desarrollar materiales que les gustaran a los jóvenes. Sin embargo, trabajamos con organizaciones comunitarias, por ejemplo, Kids on the Hill, y ellos desarrollaron gran parte de los materiales. Aquí tenemos algunos de los líderes jóvenes comunitarios. Tuvimos un impacto de esta intervención en el percentil de índice de masa corporal o IMC entre las personas obesas o con sobrepeso en el momento basal. No trabajamos con personas de peso normal, sino que los jóvenes con obesidad o sobrepeso al nivel basal fue quienes vimos un cambio, particularmente las niñas. Finalmente, quiero hablarles de un estudio de intervención en curso que fue parte del nuevo Centro de Prevención de la Obesidad Global de Johns Hopkins. El doctor Lee les hablará de los enfoques que hemos utilizado para desarrollar sistemas, simulación y modelos de simulación y computacionales para determinar cuáles pueden ser los enfoques más efectivos o enfoques combinados para poder combatir la epidemia de obesidad. Los objetivos eran desarrollar un programa de prevención de la obesidad de múltiples componentes comunitario operando a múltiples niveles del sistema de alimentos de Baltimore, tratando de aumentar la asequibilidad, disponibilidad, adquisición y consumo de alimentos saludables en vecindarios minoritarios de bajos ingresos. Trabajamos en el precio y disponibilidad de los alimentos saludables a nivel de los padres de los niños y en términos de obesidad infantil, la dieta y factores psicosociales. Consideramos o tomamos a todos los centros recreativos con unas cuantas excepciones, los dividimos en 2 olas. Dentro de cada una de estas olas u ondas, a la mitad se les hizo la intervención y a la mitad fueron comparativos. Estas son las áreas en las que trabajamos en medio de las áreas del desierto de alimentos o de comida de esta ciudad. Todo el trabajo que hacemos va precedido de una investigación muy extensa y de un proceso de compromiso con la comunidad. No les he hablado lo suficiente de esto, pero es esencial en nuestro trabajo y esto es parte del trabajo que hicimos para desarrollar este programa. Este esquema representa los diferentes componentes del programa. Son múltiples niveles. Trabajamos con los mayoristas, con quienes venden los alimentos, con los cuidadores, con líderes juveniles y al nivel de las políticas. Todo esto, estos niveles están interrelacionados a través de las redes sociales, la educación y el uso de nuestro modelo, del cual les hablaré más adelante.
Si vemos el nivel de los cuidadores, el nivel familiar, nuestro enfoque allí es utilizar una campaña a través de mensajes de texto para los cuidadores de los niños, junto con una campaña en redes sociales. Los niños, francamente, no tienen un acceso regular o rutinario a los teléfonos inteligentes o smartphones, pero sus padres sí. Si vemos lo que ocurre en los centros de recreación con los líderes juveniles, desarrollamos allí una intervención nutricional con 14 sesiones, es un componente educativo. Aquí se enfatiza el cocinar y la preparación de alimentos saludables. Vimos que los niños cocinan mucho, muy frecuentemente en casa. Quizás no es lo que ustedes y yo consideraríamos cocinar. Quizás meter algo al microondas, poner algo en el hornito, en el tostador, pero lo llamamos aquí cocinar. Están mucho tiempo solos y participan en la preparación de alimentos y desarrollamos enfoques como parte de este trabajo para ayudarles en este sentido. Y hay un componente de mercadeo social. Trabajamos con los líderes juveniles que participaban no únicamente del trabajo en el centro recreativo, sino también generaron gran parte del contenido en redes sociales. Participaron en el componente de intervención en las tiendas. Aquí tenemos a los líderes juveniles. Aquí los tenemos en los centros recreativos. Aquí los tenemos como parte de las redes sociales. El trabajo que hemos hecho en donde se venden alimentos en las tiendas de la esquina y restaurantes de comida para llevar es parte de la intervención. Trabajamos con 3 tiendas o 3 restaurantes de comida para llevar que se definen como las tiendas y los restaurantes a los que más concurren los jóvenes, y es parte también de la recabación de datos que hicimos junto con ellos. Es un trabajo similar o una intervención similar a la que les describí anteriormente para las tiendas y los restaurantes de comida para llevar, aumentar la disponibilidad y la demanda con los mismos métodos. Lo nuevo es que desarrollamos módulos de entrenamiento para los dueños de las tiendas, y todos estos componentes diferentes de la intervención están interrelacionados. Las redes sociales publicitan, por ejemplo, las sesiones de entrenamiento o de capacitación para las tiendas, etcétera. Estos son los modelos que desarrollamos para la capacitación de los dueños de las tiendas y los restaurantes. Son presentaciones en PowerPoint narradas que vienen en YouTube, tanto en inglés como en coreano. Cuando uno finalizaba o cumplía con cada nivel de entrenamiento, recibía un incentivo. Los incentivos estaban relacionados con las cosas que queríamos que hicieran. Proporcionamos este tipo de hojas para que sepan qué tipo de alimentos deben almacenar o deben tener en existencia en cada una de las fases. Son hojas como para llevar un registro del abasto. Y aparecen los líderes juveniles en los diferentes carteles que fueron desarrollados para la publicidad y la promoción de estas estrategias. A los vendedores mayoritarios. Trabajamos con 3 mayoristas para aumentar el abasto y las ventas de opciones de comida saludable. Estamos promoviendo alimentos y bebidas saludables a través de letreros, y ellos proporcionan descuentos en los alimentos saludables entre los niños que participen en estas estrategias. El último componente es el de las políticas. Estamos trabajando con múltiples partes interesadas para desarrollar políticas para un entorno alimentario más saludable en la ciudad y para poder apoyar gran parte de las actividades de este proyecto. Tratamos de dar la base de evidencia para apoyar las políticas a nivel de la ciudad. Lo estamos haciendo desarrollando modelos computarizados o de simulación, y de ello el doctor Lee les hablará más mañana. Aquí tenemos algunas fotos de los grupos de trabajo sobre políticas. Tenemos representación de 4 miembros del Consejo de la Ciudad o del Cabildo. Desarrollamos un modelo de simulación de este bloque de la ciudad de Baltimore. En este modelo de simulación geolocalizamos todas las calles, las tiendas de la esquina, los restaurantes de comida para llevar, las escuelas, los centros de recreación,
e incluimos 200 agentes utilizando datos de los niños, sabiendo el sexo, la edad, la altura, el peso, el índice de masa corporal y dónde viven. Y pudimos simular a dónde iban y cómo se mueven en el entorno alimentario y qué pasaría si hiciéramos cambios en el entorno alimentario. Esto es para poder conformar nuestro diseño y nuestro trabajo, pero esto también es parte de nuestro compromiso y trabajo con los formuladores de políticas locales. Esta es una mapa de la simulación, es un modelo basado en agentes y Bruce les hablará más de esto mañana. Es el modelo computacional que desarrollamos para este segmento de la ciudad. De la izquierda tenemos una palanca que podría aumentar la disponibilidad de alimentos saludables si es muy bajo, de un nivel muy bajo en las tiendas de la esquina a un nivel más alto, y esto les da el impacto sobre el percentil del índice de masa corporal. Se nos pidió que utilizáramos el modelo para varios fines. Uno de estos fines fue que las personas del Cabildo dijeron: tenemos legislación que queremos que se apruebe para poder crear un crédito fiscal a productos agrícolas, y esto se podría convertir en granjas urbanas. Modificamos el modelo para proporcionar evidencia y pruebas al Cabildo y están en el proceso de tomar la decisión. No entraré en los detalles sobre cómo estamos evaluando este estudio. Es a todos los niveles de la intervención que estamos haciendo la evaluación. Tenemos medidas de evaluación de los procesos para determinar cuáles componentes de la intervención se implementaron con mayor o menor éxito. Quiero resumir diciendo que este estudio de intervención es un estudio complejo de múltiples niveles que va de políticas a nivel individual. Integra a quienes formulan las políticas y las partes interesadas, enfatiza la interacción social, enfatizando mensajes de texto y líderes juveniles. Trabajamos con múltiples componentes del sistema alimentario y tenemos un nivel para una evaluación multinivel. Mi trabajo se lleva a cabo en Baltimore. Llevamos a cabo intervenciones ambientales en muchos sitios y con muchas poblaciones de minorías étnicas, con las primeras naciones en Canadá, con población de las islas, con indios americanos y en el Ártico canadiense. Esto resumen que, bueno, la mayoría de los estudios ya se publicaron, pero esto resume los resultados. Vemos impactos en factores psicosociales y conductas de los consumidores en la adquisición de alimentos y hemos evaluado la dieta y el índice de masa corporal. En resumen, creo que los programas y los enfoques para implementar intervenciones de cambio mixto ambiental y conductual han mostrado éxitos en diferentes factores que incluyen la obesidad. Hay necesidad de evaluar las políticas y los programas para mejorar el entorno alimentario. Hay muchas brechas, muchos huecos en este trabajo y hay mucho por hacer. Los modelos científicos de sistemas nos permiten simular los efectos de los programas y comprometer a los formuladores de políticas. Hay intervenciones comunitarias que nos ayudan a modificar las opciones disponibles. Esto implica desarrollar relaciones con las comunidades, con las partes participantes, con compromiso y planeación con la comunidad, programas de múltiples fases y hay el compromiso de trabajar con universidades, con dependencias y formuladores de políticos. Es crítico lograr la exposición adecuada en estas intervenciones. Muchas intervenciones en el entorno no son lo suficientemente intensivas. Quiero agradecer los fondos que hemos recibido, el equipo que ha trabajado con nosotros, porque de ninguna manera he hecho todo esto yo solo. Hemos tenido diferentes aliados dentro de la ciudad de Baltimore que han participado activamente en este trabajo. Muchas gracias.